hermanos que estuvieron acompañándonos el día de ayer a esta actividad de la asociación, ¿verdad? Para refinar detalles, para es un pequeño, ¿verdad?, taller ahí, una muestra de todo lo que podemos hacer dentro de nuestra escuela bíblica de vacaciones. Quiero agradecerles también a todos los que ya están anotados allá para participar en ello. Esto tenemos que verlo como un tiempo, ¿verdad? Ustedes saben que como cristianos nosotros hemos sido comisionados por el Señor para ir y llevar las buenas nuevas. Amén. Amén. ¿Cierto? Entonces, a veces no lo hacemos, o más bien muchas de las veces, o la mayoría de las veces no lo hacemos. Tocando puertas, o si compartimos el mensaje, lo hacemos con nuestros compañeros y no lo hacemos como que es prioridad, ¿verdad? A veces tenemos que verlo como pensando de esta manera. Tenemos compañeros que vemos ese día y que quién sabe si al otro día lo volvamos a ver, porque la vida es así, ¿no es cierto? Y que si ellos no conocen del Señor, ellos se van a ir, ¿a dónde? Al infierno, hermanos, al infierno. Y que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar el destino de ellos a través de la palabra, a través de comunicando el Evangelio. La escuela bíblica de vacaciones es una oportunidad que todos tenemos de participar. Si hay un convertido, si hay 5 convertidos, si hay 10 convertidos, ¿verdad? ¡Qué bendición! Que como iglesia en ese tiempo podemos trabajar todos juntos, haciendo lo que sea. A lo mejor usted dice, pero yo no hablé a alguna persona. Bueno, invite a otros a que vengan. Y quizás ese día nomás le tocó traer a lo mejor, no sé, aguas frescas o alguna comidita. Usted ya está participando en todo este evento que hacemos como iglesia, que para nosotros es una fiesta, es una alegría, es un tiempo de compañerismo, aprendizaje y también de compartir con la palabra con otros, ¿verdad? Y pues claro, estemos invitando a mucha gente para ese día. Estamos trabajando en este proyecto. El próximo sábado vamos a estar aquí desde la mañana, trabajando en lo que será este proyecto de la Traila, ¿verdad? Donde vamos a llevar a nieve gratis a todo alrededor, al vecindario. Lo vamos a usar en el parque también, ¿verdad? Para los niños. Así es que es una forma de atraer al vecindario, de darles una invitación en la mano. Sabe que a veces tocamos la puerta y cuando la gente nos ve con la Biblia en la mano no nos abren las puertas. Pero si pasamos con un carrito ahí, ¿verdad? Sonándole como que hay ice cream, los niños salen y sale la gente, ¿verdad? Y si se enteran de que es gratis, y yo creo que con mayor razón, y así podremos darle una nieve gratis y la invitación en la mano. ¿Qué le parece la idea? Estamos trabajando en ello, así es que el sábado vamos a estar aquí, ¿verdad? Trabajando en estos aparatos. Así es que esta mañana quiero que vayamos una vez más ahí a 2 de Corintios capítulo 8 versos 1 al 5. Estuvimos la semana pasada ahí, no terminamos. Estaba hablando acerca del compromiso, ¿verdad? Ese compromiso espiritual que nosotros debemos de tener con el Señor. 2 de Corintios 8, 1 al 5. Segunda de Corintios capítulo 8 versos 1 al 5. Ya estamos ahí, si no, escuche, yo le leo en voz alta. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por bendecirnos, Señor, con tu palabra. Gracias por exhortarnos, animarnos, Señor, a entregar nuestra vida completa, Señor, a ti. Y no solamente a ti, sino a todo, Señor, lo que implica o incluye, Señor, tu obra. Te damos las gracias y ayúdanos a crecer en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos.
Quiero recordarles un poquito acerca de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada el título era Mi compromiso espiritual. Y tenía que ver con esa entrega que le damos a Dios. Mucha gente, dijimos que está comprometida, está muy comprometida con sus pasiones. Por ejemplo, el que ama el deporte. Es tanta su pasión por el deporte y le dedica tanto tiempo a ello que se envuelve en ello y todo lo demás pasa a un segundo término. Puede ser personas que se dedican a los negocios, al trabajo, ¿verdad? A amasar quizás cantidades de bienes, de propiedades, de dinero, que ni se olvida de disfrutar aún de eso con su familia, ¿verdad? Y entonces ha hecho compromisos. Su compromiso lo lleva a otra cosa. Nosotros, los que hemos escuchado del Señor, los que hemos creído en el Señor, hemos creído en Él y hemos entregado nuestra vida a Él, de tal manera que todo lo hacemos también con esa misma pasión, con esa verdad por Él, por lo que Él hizo por nosotros, porque hemos entendido que sin Él no somos nada. Dice el apóstol Juan, ¿verdad? En el capítulo 15, el Señor Jesucristo: separados de mí, dice, nada podéis hacer. No podemos hacer nada absolutamente sin el Señor. Entonces, vimos acerca de todas esas cosas que nos separan y que hacía falta una entrega, y que es la palabra la que viene, ¿verdad? Y hace el trabajo. Hablamos de aquella mujer en el capítulo 16 de Hechos, Lidia, que estaba al pendiente de escuchando la palabra, y dice que Dios abrió el corazón y ella creyó. Y luego dice que obligó a los hermanos, o sea, les insistió a que se quedaran con ellos. Y ahí en su casa se abrió, ¿verdad?, ese tiempo de predicación para ellos, para gente, ¿verdad?, que venía ahí. Se estableció una iglesia ahí en ese hogar. Estos son los hermanos de Macedonia. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de estos macedonios, ¿verdad?, que dice que eran pobres, pero que aún en su pobreza dice que abundaron en riquezas, y que dice que a pesar de su pobreza, dice que juntaron, dieron más allá de sus fuerzas, y dice que les rogaron que les concediesen la oportunidad de participar en la ayuda para los santos. En esa ocasión en Jerusalén estaba pasando una situación, había una hambre, de tal manera que las otras iglesias que ya estaban todo en Asia enviaban, ¿verdad?, ofrendas para Jerusalén, para que la iglesia pudiera subsistir ahí en Jerusalén, porque había un hambre. Entonces, aquí vemos que también para el ministerio, estos son los que sostuvieron mucho el ministerio de Pablo, y Pablo por eso los elogia, les dice, estos abundaron, ¿verdad?, aunque eran pobres, pero así mismo nosotros, mis hermanos, cuando entregamos nuestra vida al Señor, estamos dispuestos a dar no solamente nuestra vida, sino nuestro tiempo, y aún, ¿verdad?, aquellos nuestros bienes, y estamos dispuestos para darlo. Ahora, yo sé que hay una corriente muy fuerte allá afuera, ¿verdad?, que a veces se está hablando acerca de, y han hasta despojado a los fieles, o a los feligreses, ¿verdad?, o los creyentes, pero para enriquecerse ellos mismos. Qué triste, ¿verdad? Entonces mucha gente tiene temor de acercarse a las iglesias por causa de eso. Pero bueno, por eso cuando escuchamos de iglesias, yo sé que en nuestro país es pobre, no sucede eso, aunque es posible que hayan iglesias que han prosperado mucho, que tienen las posibilidades, pero aquí en Estados Unidos se da más ese caso, donde no solamente el pastor es asalariado, sino que también los músicos reciben un cheque por tocar, y de eso los hay. De hecho, tenemos un hermano, ¿verdad?, que participaba con nosotros hace tiempo, y por él supimos más con detalle, ¿verdad?, en ciertas iglesias donde ellos contratan a los músicos, y ellos reciben y tienen un salario por ello. A eso se dedican. Y entonces a veces nos exigía, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, sacáramos todo perfecto. Y entonces yo le decía, hermano, los hermanos que participan aquí son voluntarios. Después de un día de trabajo y después de estar con su familia, o sea, de sus responsabilidades, vienen, ¿verdad?, y dan su tiempo. Y hay lugares donde los músicos reciben un pago, y eso es lo único que tienen que hacer. O sea, a eso se dedican, ¿me entienden? Y hay iglesias donde los maestros también reciben un pago.
Aquí pues desafortunadamente pues no podemos darlo y solamente nuestro agradecimiento. Pero vemos cómo dentro de la misma sociedad cristiana muchas veces, ¿verdad?, se han hecho algunos cambios que han alejado o están lejos de la perspectiva de lo que enseña la palabra. El mismo apóstol Pablo, él dice que él no cobraba. Él trabajaba para poder seguir obrando, ¿verdad?, trabajando, y iba predicando, y dice que él tenía un oficio que realizaba para poder servir y sostenerse. Dice, porque no quiero ser carga de nadie. Y entonces, ¿qué evangelio tan diferente se vive a veces en muchas iglesias? Ahora, qué bueno, ¿verdad? Pero yo pensaba, cuando me daba cuenta de que desde los músicos y todos los que participaban tenían un salario dentro de la iglesia, digo, entonces ¿dónde está nuestro servicio voluntario a Dios? Si por lo que estamos dando nos están pagando, qué feo se siente eso, ¿no es cierto? Bueno, y entonces aquí esta iglesia, ¿verdad?, se despojaba y les ponía, por ejemplo, ¿verdad?, ya las iglesias de nuestros pueblos y las casitas. Y aquí la diferencia: no tenemos un templo, rentamos, y nuestras casas pueden estar de lo más lujosas. Pero bueno, nuestro corazón, mis hermanos, si no hay una entrega total y completa al Señor, vamos a batallar en todas esas áreas y siempre vamos a tener compromisos más fuertes y más grandes por otro lado que con el Señor mismo. Ahora quiero hablarles acerca del doble compromiso espiritual, porque nos vamos a encontrar con hermanos que aman a Dios, alaban a Dios y sirven a Dios, pero que no quieren nada con la iglesia de Dios. O sea, no puede venir alguien y quedar bien conmigo y elogiarme y decir, ¿verdad?, y a lo mejor alguien que obtuvo un favor, ¿verdad?, y que está bien agradecido, y menospreciar a alguno de mis hijos o a mi esposa. Eso sería incongruente. O sea, está muy agradecido conmigo, pero no aprecia a mi familia. Y es exactamente, ¿verdad?, es una, vamos a decir, una ilustración solamente de la gente que puede decir, yo amo a Dios, pero con la iglesia yo no quiero nada. ¿Cómo? Si la iglesia es la que fue comprada. O sea, el Señor se sacrificó y compró una iglesia, se dio a sí mismo. O sea, Él estuvo dispuesto a morir por ella, dice, para presentarse a una iglesia sin mancha y sin arruga. Y que alguien más diga, no, yo con Dios estoy agradecido, pero con la iglesia nada. Entonces, mucho cuidado, porque podemos, ¿verdad?, darnos cuenta a través de ello, ¿verdad?, dónde realmente está su corazón o con quién ha hecho un compromiso. Entonces, me doy primero a Él como el dueño. La región de Macedonia perteneció al gran mundo griego, cuyos habitantes tenían muchos dioses, y a quienes les rendían suprema adoración. Explicaba uno de los pastores hace una semana atrás. A él le tocó estar en Asia y dice que había ciertas regiones donde la gente, dice, para ganar su dinerito, ¿verdad?, les costaba mucho. Pero dice que gran parte de ese dinero tenían que dividirlo en dos. Porque dice que iban y compraban ofrendas, dice, para los demonios. Y también para sus dioses. Y dice que había gran cantidad de dioses a los que ellos adoraban, pero había gran cantidad también de demonios a los que le temían. Entonces querían tener aplacados a uno y conseguir el favor de los otros, y vivían en extrema pobreza. Qué triste, ¿no?, vivir con esos temores. Cuando conocieron del Señor Jesucristo, entonces ahora entendemos por qué los hermanos de Macedonia, hermanos, habiendo conocido al Dios que es poderoso, que tiene poder sobre el mar, sobre toda la naturaleza, sobre los demonios, aún sobre la muerte misma, porque Él se levantó de la tumba. Entonces, cuando ellos creyeron en Jesucristo, para ellos esto fue algo, ¿verdad? ¿Cómo no darlo todo? ¿Verdad? No hay demonio que va a venir a atormentarnos. ¿Y por qué? Porque dice que
el apóstol Pablo cuando les escribe a los de Roma, ¿verdad? Y yo creo que esa palabra también les daba a estos hermanos en esa región de Galacia, a los hermanos de Corinto, que en Corinto también habían muchas deidades. Acuérdense que las naciones han sido politeístas, tenían muchos dioses y temían a ellos. Pero cuando llegó el Evangelio trajo liberación, trajo libertad, trajo salvación, trajo un descanso, un respiro. Todavía hay mucha gente que le teme a los demonios. Nosotros no debemos tenerle temor porque el Señor ya los venció. La palabra dice que si el Señor es por nosotros, y habla acerca del cuidado que tiene con nosotros ahí en Romanos capítulo 8, verso desde el 31 en adelante, cuando dice ¿cómo dice? Dice que ni desnudez, nada nos puede separar del amor de Dios. Ni angustia, ni desnudez, ni espada, ni peligro, ni nada de esas cosas. Ni hambre. Nada nos puede separar del Señor. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Dice, el que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó juntamente, dice, por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? Dice, todas las cosas. Y dice que por causa de Él somos muertos todo el tiempo. Por lo cual dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo, o sea, hablando de las cosas sobrenaturales que pudieran venir en contra de nosotros, ni principados, ni potestades, dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero por supuesto tenemos que dar una entrega de todo nuestro ser, toda nuestra confianza en el Señor. Y es por eso que perseveramos hasta hoy. Amén. Y entonces la iglesia persevera hasta hoy y sin temor y sin miedos. Vamos a enfrentar ciertas cosas, sí, pero por cabezones, o sea, porque por desobedientes. ¿Por qué? Porque en la palabra encontramos absolutamente todo, mis hermanos. Si hay algo que el cristiano no está haciendo, y es por eso que a veces sufre de muchas confusiones, sufre y dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Como nubes, arrastrado de un lado para otro por todo viento de doctrina. Ahorita creen esto, al ratito creen lo otro. ¿Por qué? Porque no está cimentado en la palabra. Por eso tenemos una Biblia, ¿verdad? Por eso estamos aprendiendo. Y les decía la semana pasada, tenemos que orar, tenemos que adorar al Señor, tenemos que estudiar, tenemos que proclamar para que no se nos olvide. Y el compañerismo que la iglesia primitiva tenía, ¿verdad? Seguirla para animarnos unos a otros. Nos necesitamos como cuerpo. Hace muchos años, hermanos, tuvimos o había un hermano que tenía tiempo. A él le gustaba servir mucho, pero no en la iglesia. Dar su vida y su tiempo allá y predicaba allá afuera. Y qué bueno, a eso nos mandó el Señor. Pero tenía muchas cosas en contra de la iglesia. Muchas cosas no estaba de acuerdo. Tenía mucho tiempo para... Y si yo recuerdo, en 5 años, si estuvo en 3 sermones, 3 servicios completos dentro de la iglesia, fueron muchos. Y pensará que estoy exagerando, pero no. Y sabía todo lo que sucedía en la iglesia. ¿Ah? Y llegan a ser peligrosos. Pero él decía que amaba con Dios y lo hacía sentir a uno hasta mal. Porque conocía la Biblia. Pero hay quienes conocen la Biblia y lo usan solamente, ¿verdad?, para el lado suyo. Y entonces, para contender, exacto. Era para traer división, para traer complicaciones. ¿verdad? Pero gracias a Dios por todo ello. Lo necesitamos también. A veces pensamos que el hermano que se anda levantando por ahí, ¿verdad?, en contra del liderazgo, en contra de los hermanos que andan aquí, que debe irse. No, porque cuando él se vaya, se va a levantar alguien más. Mejor malo por conocido que bueno por conocer. Siempre va a haber una resistencia, mi hermano. Siempre va a haber una oposición. Cuando usted logre ganarse al que le hace la vida imposible en su trabajo, puede ser que se levante otro ahí en el trabajo o ahí en su familia. Cuando logre vencer esa situación en su familia,
Algo. El caso es que siempre va a haber algo que le va a estar haciendo resistencia como cristiano. Y Dios lo permite para que seamos fuertes, para que sigamos creciendo. Imagínense que Dios nos quitara el sol. Unos 5 años íbamos a parecer chinitos, amarillos o blancos. Hay quienes van y pagan unas máquinas ahí para broncearse. Bueno, esa es harina de otro costal. Estamos hablando de la entrega, estamos hablando del compromiso. ¿Cómo está nuestro compromiso? Hemos entregado nuestra vida, no solamente al Señor, sino ahora a la iglesia. ¿Qué hacemos con la iglesia? Yo le doy muchas gracias a Dios por esta iglesia, hermanos. Esta congregación que ha sufrido altas, bajas, ha sufrido de todo lo que usted se pueda imaginar. Y yo creo que no es la única iglesia o congregación. Muchas congregaciones que han pasado por ello, pero a pesar de ello, los que se han comprometido con el Señor, es notable. Se hace evidente, ¿verdad? En el compromiso, en la asistencia regular, ¿verdad? En el compromiso, en cada uno de los ministerios en los que se envuelven, en los que trabajan, porque para nosotros es un privilegio poder servir al Señor a través de los ministerios. Es un privilegio, hermanos. Entonces, ahora, el día de ayer me impactó un poquito, o sea, yo sé que desde hace años, desde que yo llegué a Iglesia Bautista Galilea, ya tenía una reputación delante de la asociación y delante de otras iglesias hermanas. Y ayer cuando hablábamos acerca de la VBS y preguntaban, ¿verdad? Y también nos daban sugerencias. Y entonces las iglesias solamente hacen la escuela bíblica de vacaciones para niños. Nosotros como congregación siempre lo hemos hecho familiar, donde tienen clase los jóvenes, los adultos, ¿verdad? Que por falta de maestro, pues ahora los tenemos juntos, adultos y jóvenes. Hay para niños y si se puede para otras, se dividen esas edades. Y tenemos las rotaciones y tratamos de apegarnos, ¿verdad? A todo lo que nos sugieren. Entonces cuando yo les decía cómo lo hacíamos, me decían, decía el director de la asociación, le dijo a los demás pastores, si ustedes quieren un modelo, un ejemplo, cómo aprender, cómo hacer una escuela bíblica de vacaciones, dice, vayan a Galilea. Yo me sentí y dije, Dios mío, nosotros mismos venimos a aprender. Pero siente uno que están hablando de nosotros. Gracias a Dios por ello. Tratamos de ser lo más ordenados posible en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el Señor merece lo mejor, hermanos. Amén. Y si hay gente comprometida, ¿verdad? Gente que ha entregado su vida y que tiene ese compromiso con Dios, ¿verdad? Va a tener bajas también en algún momento, pero que nunca se nos olvide el compromiso que hemos hecho con Él. ¿Sabe por qué? Porque Él lo dio absolutamente todo. Él no se reservó nada para nosotros. Él se dio a sí mismo para que nosotros tengamos vida. Y como dijo Él, vida en abundancia. Ahora, si pasamos sufrimientos, una de dos. O nosotros la regamos, o el Señor solamente está permitiendo que esa prueba pase en nuestra vida. Son solamente dos cosas. No hay una tercera opción. Y si Dios permite que venga prueba en nuestra vida es porque hay propósitos para nuestra vida. Y si estamos pagando consecuencias de nuestra mala decisión o pecado, ¿verdad? Pues tenemos que entender también esa parte, que a veces nos cuesta trabajo reconocer que somos malos. ¿A quién le gusta que le diga que es malo? No nos gusta reconocer que la regamos. No nos gusta reconocer que alguien más tiene la razón. Siempre nuestro caballo tiene que ganar, aunque sea pelón, gallo, ¿verdad? Siempre queremos ganar, nunca queremos perder. Si vamos a tener una ¿cómo se dice por ahí? Una contención con alguien, ¿verdad? Estos que les gusta pelear por doctrinas y todas esas cosas. Un debate. Siempre queremos tener la razón, queremos ganar.
aunque no tengamos la razón. Y aun cuando ya entendimos que no tenemos la razón, buscamos una justificación, pero no queremos vernos como perdedores, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Hay un orgullo, hay un ego. ¿Cómo que? Se me atravesó un pick-up, no, pero el mío está más grande, que se mueva porque le paso encima. Me acordé de la hermana. Entonces, me doy a Él primeramente en total consagración. Ahora, la pregunta es, ¿sabe que para ellos, para la gente del tiempo del apóstol Pablo, convertirse al cristianismo, mis hermanos, eso era una exposición, se exponían a sufrimiento? Por ejemplo, si eran judíos, estaban expuestos a ser expulsados de la sociedad religiosa, de la sinagoga. No tenían derecho para entrar, o sea, perdían como muchos beneficios o privilegios. Eran echados fuera de la sociedad. Ahora, si era pagano, en este caso en Corinto había mucha gente que estaba convirtiendo. Ellos, por causa de convertirse al cristianismo, eran puestos presos, eran golpeados, eran azotados, algunos de ellos ejecutados, atravesados por una espada, ¿verdad? Entonces había una gran diferencia en ese cristianismo comparado con lo que vivimos hoy en día. Por ser cristianos, ¿verdad? ¿Quién nos amenaza de muerte? ¿Alguna vez a ustedes los han amenazado de muerte? No, por ser cristianos no. Al contrario, ¿verdad? Qué triste es escuchar y bueno, lamento mucho lo que pasó, pero es decisión. Hace 2 años, yo creo que ya lo dije hace algún tiempo aquí, hace 2 años un pastor tomó la decisión de quitarle la vida a 2 personas porque los hostigaban ahí en su vecindario. Yo no sé qué tipo de amenazas él recibía, si le iban a matar por ser cristiano. Y él decidió mejor. ¿Entienden? ¿Hasta dónde? O sea, pero nosotros, ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo hoy en día? Bien libres. Nadie nos molesta por ser cristianos. Entonces, me doy primeramente a Él, libremente. Y estamos viendo en este tiempo cómo muchos comerciantes del evangelio, ¿verdad?, están manipulando las escrituras para sacar provecho y saciar sus intereses. Donde quiera se levantan aquellos que en el nombre del Señor están presionando a los creyentes a tomar decisiones y darles lo que muchas veces no tienen. Me acuerdo de grupos que han venido hace algunos años. Yo me emocioné mucho porque venía un grupo musical y eran puros jóvenes que se dedicaban nomás a servir al Señor. Pero al final, oye, ¿te acuerdas de dónde te sacó el Señor? Pues saca la cartera ahora, ¿verdad? No, es que no traigo cash. No importa, ve ahí a un cajero, usa la tarjeta y ven para acá y tráela. Ese es el tipo de... Ya pasaron años, pero no se me olvida porque eso nos queda como una lección. A partir de ahí venía gente y me hablan todavía seguido, ¿verdad? Personas que viene Abel Zavala, y me hablan de muchos otros, ¿verdad? Pero que las ofrendas tienen que ser de 500 para arriba. Dijo. Y entonces empezamos a cerrar las puertas y ya no recibimos a nadie. No, es que traemos música, miren, ya tenemos un grupo, gracias a Dios, en la iglesia. Ellos nos dirigen la alabanza, los conocemos, sabemos su testimonio. De ustedes no sabemos quiénes vienen, no, ¿verdad? Lo siento mucho. Ni a ellos les damos ofrenda, imagínense, tenemos que darles a otros, a los que sirven aquí. Qué cosas tan extrañas, a veces caemos solamente por no estar bien cimentados. Los hermanos de Macedonia, su compromiso no fue por una presión. Pablo no los presionó a hacer algo que no podían.
Es más, él estaba sorprendido de la forma como ellos habían tomado el asunto de dar. Los hermanos de Macedonia se sentían libres. Aún eran pobres para dar, pero ellos no vinieron a Dios por compulsión u obligados. Nadie los obligó a hacer las cosas. Pablo dice que ellos dieron con agrado, dice, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ese es el verdadero compromiso espiritual y es el que obra con un sentido de libertad. Cuando usted lo hace por agradecimiento a Dios, no por quedar bien con el pastor, no por quedar bien con la iglesia, no, porque usted está agradecido con Dios y sabe que lo que usted hace en privado, el Señor lo recompensa en público, tanto la oración como lo que usted da. Entonces, nadie trabaja en la obra del Señor como una carga que le ha sido impuesta. Por supuesto, ¿verdad? Que cuando no tenemos a alguien que nos ayude a realizar alguna función aquí, ¿verdad? Pues entonces los seleccionamos voluntariamente. Pedimos voluntarios. Hermano Junior. Entonces, pero cuando es así, ¿verdad? Puesto, o se siente obligado, o se siente como una carga, no hay gozo en lo que hacemos. No hay gozo. No hay libertad. Entonces, primero se rinden al Señor, luego a la iglesia. Hay un concepto moderno que dice Cristo sí, iglesia no, y ya le explicaba, ¿verdad? De aquellos que quieren estar bien con Dios, pero no quieren nada con la iglesia. ¿Cómo hacer esto? Bueno, ¿cómo lo hicieron los hermanos de Macedonia? Se dieron, dice, a Dios primero, dice, luego a nosotros. La idea de esta porción bíblica es una entrega con toda la fuerza y peso de su influencia, así como la persona misma con sus habilidades. ¿Qué habilidades tienes, hermano? Porque a veces, ¿verdad? Decimos, bueno, yo no soy maestro, no puedo servir en esa área. ¿Sabe de qué manera Dios puede usarte? Dios te va a usar siempre y cuando tú tengas disposición. Si no sabes hacer las cosas, es tu disposición la que te va a ayudar a conseguirle. Dios te va a ayudar, que Dios te prepara. Dios, cuando necesita un trabajo hecho, Dios ya tiene a alguien preparado. Cuando esa persona se niega, siempre Dios tiene recursos. Dios llamó a Moisés, y cuando Moisés empezó a poner muchos peros, bueno, al final ya casi, ya Moisés, ya me tienes hasta aquí. Ahí está tu hermano, pues, que te ayude. Pero de todo modo vas a ir. Y muchas veces, hermanos, así estamos. Yo no tengo la capacidad, yo no puedo, hermano. Es tu disposición. Y lo hemos visto aquí, hermano, mire, yo nunca lo he hecho. Bueno, es su oportunidad. Provéase. Usted va a estar al cargo, pero usted ore. Que el Señor lo dirige y busque, hable con los hermanos y vea quién tiene la capacidad. Usted va a ser el director, pero hay hermanos que le van a ayudar a hacer ese trabajo. Hasta allá afuera lo hacen así. Usted ha encontrado personas que, mire, yo conocí a un hermano que empezó a agarrar trabajos. No, dice, agarré un trabajo de poner tile, o sea, la loseta, ¿verdad? El piso. Dije, ¿sabes hacer eso? Dijo, no, dijo, pero conozco quién lo sabe hacer. Así que yo agarré el trabajo, yo contrato a lo hace, ¿verdad? Él gana su dinero, yo gano mi dinero. Si ellos lo saben, o sea, son ideas. Y es la misma idea que a veces compartimos aquí, ¿verdad? Usted se siente que no puede, pero hay hermanos que usted sabe que sí saben, que sí pueden, que pueden ayudarle, que pueden orientarlo. Y es así como vamos aprendiendo, hermanos. Toda habilidad que nosotros ponemos a la disposición de Dios es una bendición. Tratamos, ¿verdad? Con lo que sabemos hacer, bendecir a la gente. Por ejemplo, si yo veo a mi vecino batallando ahí con algo, no sabe cómo poner un tornillo, porque pues a lo mejor él es doctor, ¿verdad? Los doctores no saben cómo poner un tornillo.
Le ayudamos, ¿verdad? Le ponemos. Es una habilidad. Ahora, cuando usted se enferme, ¿verdad? Yo sé que, mire, ya hizo algo ahí, ¿verdad? Usted no va a saber qué recetarse, pero ya cuando lo vea todo tosijoso ahí, el vecino, ¿verdad?, que es doctor, le va a decir, oye, tómate ahí, ¿verdad?, le va a dar una prescripción. Yo no soy doctor, así es que no sé qué decir. Yo cuando tengo tos me la aguanto, no la hago de tos. Entonces nuestra presencia, mis hermanos, en la iglesia es indispensable, es necesario. Sabe que el hecho de que usted sea regular, que venga a los servicios, porque como miembros tenemos esa, dentro de de nuestra enseñanza, ¿verdad?, doctrinal, es que mientras la iglesia esté abierta, yo como miembro debo estar ahí. Tenga o no tenga privilegio, yo debo estar ahí. ¿Por qué? Porque la Escritura nos manda en Hebreos capítulo 10, verso 25, ¿qué dice? Yo creo que algunos lo saben de memoria. No dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. El verso antes dice que nosotros nos estimulemos unos a otros. Dice, al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no venimos a la iglesia? ¿Cómo vamos a darnos cuenta que el semblante de mi hermano está caído, que está triste, o que está pasando, o que está gozoso, ¿verdad? Si no venimos y no nos vemos. Bueno, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándose unos a otros, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del Señor. El día que ya no vamos a estar aquí. Y es que mientras estamos aquí es que podemos congregarnos. Entonces, algunos lo hacen porque el trabajo que tienen lo ha conducido a eso. Algunos, ¿verdad?, se olvidaron de Dios, les empezó a ir bien. Dice, no ha ido a la iglesia, no, es que el trabajo, no he tenido tiempo, esto, el otro, ¿verdad? Pero cuando tienen tiempo, como ya se enfriaron, ya no vienen, se dejaron de congregar. Se les hace más fácil. No, es que, ¿qué van a decir? Ya son 3 domingos que no voy. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué importa que digan los demás? Le van a decir, bienvenido, hermano, qué gusto volver a verlo. Y algunos, ¿verdad?, pues se ofenden porque le dicen, ¡qué milagro! No se ofenda. Tómelo como un elogio, como una bendición. ¡Qué milagro que se deja ver! Como dice el hermano Mario, cada vez que saluda dice, felicidades. No estoy cumpliendo años. Dijo, no, felicidades porque me estás viendo. Entonces, algunos han dejado de reunirse por motivo de enfermedad y lo entendemos. Y oramos por ellos, ¿verdad? Entendemos esas situaciones. Pero hay hermanos que cualquier excusa para ser válida, para no asistir al culto del Señor. Sí los hay. Sí los hay. Son hermanos para quienes la iglesia no es su importancia. Estos son los que dicen a Dios sí, pero a la iglesia no. Y entonces, usted va a escuchar muy seguido, es que todas las iglesias son iguales. Y sí, en todos lados van a haber problemas. La iglesia perfecta o la congregación perfecta no existe aquí en la tierra. Vamos a estar cuando lleguemos allá al cielo, allá va a estar la iglesia perfecta, porque no vamos a estar metidos en un cuerpo como este pecador, ¿verdad?, ni vamos a estar en un mundo todo torcido como en el que estamos, donde el tiempo no existe y donde dice que ni el sol ni la luna, sino que la gloria de Dios, la luz del resplandor de Él es la que alumbra absolutamente todo, donde comeremos del árbol de la vida, donde ya no habrá afanes, preocupaciones, ¿verdad? A veces nuestra entrega a Dios no es completa, porque todavía, estos hijos que tengo, ese trabajo, ese patrón, muchas cosas. Y estamos aquí, pero nuestra entrega no es ni siquiera completa. Como decía el hermano la semana pasada, en el estudio, ¿verdad?, bíblico.
decía, 2 horas venimos aquí. Por lo menos esas 2 horas estemos aquí. Entreguémosle al Señor. Pongamos atención, pero muchas veces estamos aquí, pero todavía nos quedamos allá con los pendientes. Híjole, mañana tengo esta cita, mañana tengo esta reunión, mañana. Y ya están sacando todo. ¿Y qué iremos a comer mañana? Y ya estamos planeando todo, ¿verdad? No estamos aquí. Entonces, los hermanos de Macedonia se entregaron al Señor, pero también a la iglesia. Y fue a través de ellos que Dios despertó el deseo de ayudar a los hermanos de Jerusalén, aunque ellos necesitaban ser ayudados. Usted se ha encontrado con personas que a veces piensa usted que usted está necesitado, pero hay hermanos o hay personas que están en peores condiciones o más necesitados que nosotros. ¿Alguna vez usted ha pensado que el problema que usted tiene es el más grande, que nadie está pasando por una situación más difícil más que usted? ¿Le ha pasado? Y siempre nos vamos a dar cuenta, hermano. Ay, hoy estoy triste porque nomás habían huevos y frijoles. Hay quienes ni frijoles, ni huevos. Ay, me toca pagar la renta. Qué bueno que tiene un lugar, por lo menos tiene que preocuparse por pagar la renta. Hay quienes ni en dónde, ni qué pagar. ¿Ah? Entonces, alguien que llamándose cristiano o creyente deliberadamente no le importa su iglesia y cualquier excusa la considera válida para no asistir, habrá mucha duda si es de veras un verdadero hijo de Dios. Porque el Señor nos mandó a estar unidos, que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y la Biblia nos sigue advirtiendo y diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, Gálatas 6:10, donde dice que así que según tengamos oportunidad, hermanos, hagamos bien a todos, incluyendo al pecador también dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no nos congregamos, si no nos reunimos, si no tenemos cuidado por nuestros hermanos? 2 Corintios 8:18 habla de unos obreros comprometidos. En el verso 18 dice, y enviamos, dice, juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Quiere decir que había un hermano, ¿verdad?, que era bien servicial, era bien generoso, dadivoso, bien entregado al Señor, y no solamente al Señor, sino que a todas las iglesias. Ni siquiera mencionan el nombre del hermano, no lo mencionan. No es si él mismo haya dicho, no anden hablando tanto de mí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el que se lleve la honra y la gloria sea siempre Dios. Y dentro de nuestra iglesia siempre vamos a conocer hermanos que realmente están bien entregados y que no tienen problemas para decir que no. Y yo creo que cada uno de nosotros contamos con algún hermano al que siempre llamamos y siempre contesta. A lo mejor no contesta a tiempo, pero después le regresa la llamada, ¿verdad? Y que siempre está dispuesto a echarle la mano. Nadie puede hacer todo, sino que cada quien ha de tomar su lugar y su puesto. Pues todo aquel que no está haciendo algo se constituye en un flojonazo. Decía el pastor Elías, ¿cuántos se acuerdan? Y a lo mejor se acuerdan de esta frase. Él decía, los pocos haciendo algo hacen mucho más que los muchos no haciendo nada. ¿Qué verdad tan grande eso? Somos pocos, no somos muchos. Pero aún los pocos haciendo algo, lo que sea, en una entrega total a Dios y al cuerpo de Cristo, porque esto es lo que somos, hermanos. A veces estamos bien y a veces estamos mejor, ¿verdad? Cuando digo que estamos bien es porque pues hay escasez o algo así. Cuando estamos mejor es porque todo está bien, ¿verdad? Y esto es en todos los aspectos, puede ser de salud, económico, material, etcétera. Muchas cosas. Entonces, somos obreros comprometidos. A veces queremos dejar de trabajar en la iglesia. A veces pensamos que necesitamos descanso.
Pues la Biblia dice que Dios trabaja hasta ahora. Dice, hasta ahora, dice mi Padre, trabaja, y dice el Señor Jesús, y yo trabajo. Entonces, ¿qué tanto amamos a la iglesia? ¿Qué tanto amamos a la iglesia? Si usted ama a Cristo, el resultado directo sería amar también a la iglesia, pues Él pagó un precio por ella. No se concibe amar a Cristo, pero no apreciar a su iglesia, como le decía al principio. Nadie puede decirme, hermano Daniel, te aprecio mucho, ¿verdad? Y luego voltear al lado a la esposa y mirarla con desprecio. Yo creo que no sería congruente. Nosotros debemos amar tanto a la iglesia y velar por ella, porque se nos dice que Cristo la amó tanto que dio su vida. Hubo una entrega por ella, pero también un propósito. Y el propósito era presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Si me comprometo con Cristo, también me comprometo con su iglesia. Es hora de entender y vivir este doble compromiso espiritual, que se adquiere no solamente, ¿verdad?, cuando uno se bautiza, sino desde el momento en el que creíste en el Señor. Y hablando del bautismo, ahí le va un comercial. El día 29 de julio tenemos bautismos en Bulge. Tenemos alrededor de 7 hermanos que estarán tomando este paso de obediencia. Oremos por ellos para que el Señor los fortalezca en este tiempo. Entonces, si me comprometo con Cristo, también me comprometo con la iglesia. Y es hora de entender y de vivir este doble compromiso espiritual. Mi compromiso es con el Señor y mi compromiso es con su amada, o sea, su iglesia. El amor a Cristo se mide, hermanos. Escuche bien. El amor a Cristo se mide por el amor a la iglesia. Si no amamos a nuestros hermanos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Bien claro, Juan, ¿no? A tu hermano lo ves y no lo amas. A Dios no lo ves. ¿Cómo puedes decir? Entonces, si así mi amor por ella, estoy seriamente comprometido con la iglesia, como lo estoy con el Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias y ayúdanos a retomar, Señor. Si en algún momento hemos dejado de creer, Señor, en la congregación, en la iglesia, gracias por este compromiso. Bendecimos tu nombre. Ayúdanos a seguir siendo obedientes a ti, mi Dios. A que no se nos olvide de dónde tú nos sacaste y que por lo que tú has comprado, Señor, y nos has dado salvación, que estemos dispuestos, Señor, a servirte y entregarte toda nuestra vida, todo nuestro tiempo y lo que somos. Te lo suplicamos en ese precioso nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo.